Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Presentamos el audio número 13 de la parte 3 de esta serie, El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Esta es una serie de 5 partes. Cada parte tendrá alrededor de 25 o 30 audios. Después de esto, y lo que estábamos viendo, el caso de la mujer sirofenicia, vamos a ver ahora, a seguir mirando Mateo 16. Hay otro caso allí, que el Señor Jesús exhorta a sus discípulos a no comer nada de levadura. Dice: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16, 6. Debemos considerar estos 3 casos, o 3 casos que hemos visto ya. Tenemos que comer a Cristo, las migajas, pero no debemos aceptar nada de levadura. Debemos comer el pan y las migajas del pan, pero no la levadura. El Señor Jesús únicamente nos da pan, jamás nos da levadura. Tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos. Repasemos esto. ¿En qué consiste la levadura de los fariseos? Consiste en ser personas religiosas, bíblicas, fundamentalistas y externamente correctas, pero carentes de vida, sin espíritu, sin realidad y sin sinceridad. Por favor, recordemos todas estas palabras. La hipocresía de los fariseos no consistía simplemente en que ellos hacían lo malo al mismo tiempo que fingían ser buenos. La hipocresía de los fariseos significaba que ellos eran muy religiosos, bíblicos, muy fundamentalistas y correctos externamente, pero carentes, sin nada de espíritu de vida, de realidad y de sinceridad. Esto es levadura. Esta clase de levadura todavía puede ser hallada entre los cristianos hoy en día. Es posible que algunos nos critiquen o te critiquen por gritar y cosas así, o por alegrarte mucho y alabar al Señor y diga que estás loco, mientras que ellos mismos se consideran muy sensatos, muy cuerdos, muy de acuerdo a las formas, muy fundamentalistas, apegados a las Escrituras. Pero en cierto sentido, esos fundamentalistas son los fariseos de hoy. Allí no hay vida, ni espíritu, ni realidad, ni sinceridad. ¿Y en qué consiste la levadura de los saduceos? El Señor Jesús dijo: cuídense de las 2 levaduras. La levadura de los saduceos consiste en ser personas realistas, muy racionales, filosóficas, muy griegas en definitiva. Es algo parecido al modernismo de hoy. Podríamos decir que los modernistas son saduceos modernos y que los saduceos aquellos eran los modernistas antiguos. Ambos pertenecen a la misma categoría. Son personas realistas. Ellos sí son muy pragmáticos, muy filosóficos, pero no creen en Dios en definitiva, ni en la palabra de Dios, ni en la resurrección. Tales personas no creen en nada que sea divino, porque como ellos son muy prácticos, muy filosóficos, muy racionales, no hay realidad en ellos. Porque al igual que los fariseos, carecen del espíritu y la vida. Y en esto consiste la levadura de los saduceos. Hoy en día el reino enfrenta oposición tanto de los fundamentalistas como de los modernistas. La levadura de los fariseos no es otra cosa que el fundamentalismo de hoy. Y la levadura de los saduceos es el modernismo de hoy. Debemos comer las migajas de Cristo, amado, pero no debemos aceptar nada, ninguna levadura. No se laven las manos externamente, pues no tiene valor alguno. El lavamiento de manos representa la corrección externa, al tratar de mejorar y tratar de corregir. Cambiar, mejorar y corregir está representado por ese lavamiento de manos. El Señor Jesús no está interesado en ver cambios externos, sino le interesa nuestro ser interior. ¿Qué tienen ustedes dentro? ¿Qué hay en los corazones? Esto es lo que verdaderamente importa. Todo cuanto hagamos externamente jamás nos cambiará. Pero tenemos al Señor a quien podemos comer. Él ha entrado en nosotros para hacer nuestra vida, nuestro pan, nuestra comida. Aunque no seamos aptos para comer el pan de los hijos, sí estamos plenamente calificados para comer las migajas de los perros. Si los perros comen las migajas, serán transformados en hijos. Pero no debemos comer nada de levadura. Al comer las migajas, siempre hay un riesgo de comer levadura. Mucho cuidado. Debemos mantener separadas estas 2 cosas. Debemos ingerir el pan, pero rechazar la levadura. Ponemos nuestros ojos en el Señor
pidiendo, amado, y oramos que las congregaciones locales o que en las congregaciones locales haya muchas migajas de Cristo, pero que no haya levadura fundamentalista ni modernista, que tengamos el espíritu, la vida, la realidad y la sinceridad. Vayamos detrás de eso. Esas son las migajas que podemos disfrutar. Todo esto tiene como propósito la vida del reino, producir la verdadera vida de iglesia, la vida del reino. Al seguir al Señor Jesús en el desierto durante el tiempo de su rechazo, tenemos que cuidarnos de lo que comemos. Si hemos recibido la visión presentada en Mateo 15, no estaremos preocupados por lo externo, no estaremos preocupados por lavarnos las manos. Únicamente nos preocuparía lo que comemos, comer las migajas internamente. Recuerde, al comer, guárdese de la levadura. Cuando estén hambrientos debemos tener cuidado de lo que vamos a comer. Es maravilloso comer las migajas, pero es mejor quedarse con hambre que comer levadura. Tanto el fundamentalismo como el modernismo son levadura. Incluso, amado, si usted se está muriendo de hambre, no acepte levadura. Solamente tome a Cristo. Es posible que las migajas de Cristo no tengan buena apariencia, pero son nutritivas. Así que debemos comerlas con alegría. Sin embargo, jamás ingiramos levadura. No importa cuán buena o agradable parezca ser. No nos preocupemos por el lavamiento externo de las manos. Solo debemos importarnos el comer internamente, el comer las migajas de Cristo. Vamos a abordar un último punto en cuanto al seguir a Cristo Jesús durante el tiempo del rechazo. La manera en la cual le seguimos es estando completamente fuera de la religión. Mateo 15 nos habla, de la mujer cananea. Anteriormente dijimos la mujer sirofenicia, la mujer cananea, que disfrutaba a Cristo como las migajas de manera viviente y nutritiva. Mientras aquella mujer disfrutaba de Cristo de tal manera, los sacerdotes estaban en el templo adorando a Dios, ofreciéndole sacrificio y quemando incienso. Es muy probable que estas dos actividades ocurrieran simultáneamente. En una tierra gentil muy alejada de aquel lugar sagrado había una mujer gentil que sabía muy poco de Dios, de las escrituras, del templo, del altar, de los sacrificios, del sacerdocio, de la adoración a Dios. Aquella, aunque ella sabía muy poco de estas cosas, estaba disfrutando a Cristo como su alimento nutritivo, aquella perrilla gentil. Al mismo tiempo, muchos sacerdotes entrenados en la adoración apropiada adoraban a Dios conforme a las escrituras. En cierto sentido, estos sacerdotes habían adquirido mucho conocimiento acerca de Dios y lo hacían en el templo, lo hacían para Dios y estaba dirigido a Él. Supongamos, hermanos, que no hubiéramos vivido nosotros en la tierra de Israel en aquellos tiempos. ¿De qué lado nos habríamos puesto? ¿Del lado de los sacerdotes que adoraban en el templo o del lado de la perrita gentil? Creo que ninguno de nosotros nos habríamos puesto al lado de la perra gentil. Ciertamente todos nos habríamos unido a los sacerdotes que estaban en el templo santo donde estaban las sagradas escrituras. En la ciudad santa todo tenía una apariencia apropiada y agradable. Pero en el mundo gentil encontramos a esta mujer a quien se le consideraba como un perro. ¿Se habría usted unido a ella? ¿Dónde estaba Dios en aquel entonces? Pues mire que Dios estaba con aquel perro gentil. Estrictamente hablando, el Señor Jesús era Dios mismo y Él estaba con aquella mujer. Él era Dios mismo a quien las personas religiosas adoraban en el templo. Sin embargo, Dios no estaba con ellos en el templo, sino que estaba muy lejos, en un lugar considerado indigno de Él. Este mismo principio se cumple en la actualidad. La cristiandad es una religión que adora a Dios en conformidad con la Biblia. Pero hermano, ¿está Dios allí? ¿Dónde está Dios? Él está donde está Jesús. Al Señor no le importa la situación externa. A Él únicamente le importa una cosa: que las personas le coman, le ingieran. Esto es completamente distinto a la religión, ya que el Señor no le dijo a la mujer cananea: tienes que aprender a adorarme, yo soy el Dios de Israel. El Señor no le dijo esto, ni tampoco le habló de ninguna cosa religiosa. Él no le habló de adorar a Dios, más bien le habló del pan y los perros. ¿No le parece extraño? Una vez más podemos ver que Cristo siempre fue en contra y contrario a la religión. Si hemos de seguir al Señor Jesús durante el periodo de su rechazo, tenemos que comprender 5 cosas básicas. Vamos a referirnos a estas 5 cosas con mucho cuidado. Cristo, la iglesia, Satanás,
la cruz y el yo, el cual incluye la vida del alma. Estos son 5 asuntos básicos que todos tenemos que conocer al seguir al Señor en el reino. Todo el pueblo del reino debería estar familiarizado con estos 5 asuntos. Si ustedes permanecen allá en la ciudad santa según la religión, estos 5 asuntos no les serán revelados jamás. Cristo, la iglesia, Satanás, la cruz y el yo. Habrá oído hablar de ello, oirá hablar de ello, pero solo de forma religiosa. Esto significa que tenemos que dejar la ciudad santa, tenemos que salir de Jerusalén, dejar el lugar santo, dejar la religión e ir a Cesarea de Filipo. Es imprescindible salir de aquel territorio religioso para comprender la visión referente a estas 5 cosas: Cristo, la iglesia, Satanás, la cruz y el yo. Cristo es la primera y vamos a comenzar con ellas y con Cristo en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros, amados.